La Sierra Madre Oriental se alzaba majestuosa bajo el cielo despejado de octubre de 2003, sus picos cubiertos de una bruma matutina que prometía un día perfecto para estar en familia. En el pequeño pueblo de Real de 14, San Luis Potosí, la temporada turística estaba llegando a su fin, y las montañas recuperaban su tranquilidad ancestral después de meses de visitantes que buscaban escapar del bullicio de las grandes ciudades. A 3 horas de caminata desde el pueblo, siguiendo un sendero serpenteante que se perdía entre pinos y encinos centenarios, se encontraba la cabaña de la familia Mendoza. Era una construcción sólida de piedra y madera, construida en 1987 por Ernesto Mendoza con sus propias manos, utilizando materiales de la región y técnicas que había aprendido de su abuelo carpintero. Ernesto Mendoza, de 45 años, trabajaba como ingeniero civil en la ciudad de San Luis Potosí, pero había heredado de su familia campesina un amor profundo por la montaña. Cada fin de semana que podía, empacaba a su familia en su camioneta Ford azul y emprendía el viaje de 2 horas hasta Real de 14, seguido por la caminata hasta su refugio en las alturas. Su esposa, Carmen Sánchez de Mendoza, de 42 años, era maestra de primaria en la escuela Benito Juárez de la capital potosina. Carmen había crecido en la ciudad, pero desde el primer día que conoció la cabaña de montaña, se enamoró del silencio profundo que solo existía a 2.500 metros sobre el nivel del mar. Ella era quien organizaba las expediciones familiares, empacando comida para varios días y llevando libros para leer junto al fuego mientras sus hijos exploraban los alrededores. Diego Mendoza, su hijo mayor de 16 años, era un estudiante destacado del Colegio de San Patricio que soñaba con estudiar biología marina, aunque viviera en un estado sin costa. La montaña le había enseñado a amar la naturaleza en todas sus formas, y pasaba horas observando la fauna local con unos binoculares que había comprado con sus ahorros. Diego llevaba un diario detallado de sus observaciones, documentando especies de aves, insectos y mamíferos pequeños que habitaban en esa altitud. Ana Sofía Mendoza, de 13 años, era una adolescente creativa que había encontrado en la montaña su fuente de inspiración artística. Llevaba siempre su cuaderno de dibujo y sus acuarelas, capturando los paisajes cambiantes de la sierra en diferentes estaciones del año. Sus maestros de arte en la secundaria federal número 3 decían que tenía un talento natural excepcional para capturar la luz y las sombras de los paisajes naturales. El menor de la familia, Mateo Mendoza, de 8 años, era un niño lleno de energía que consideraba la cabaña como su paraíso personal. Conocía cada piedra del sendero, cada escondite entre los árboles, y había bautizado con nombres propios a las formaciones rocosas más prominentes. Su lugar favorito era una cueva pequeña a 500 metros de la cabaña, que él llamaba la Casa de los Duendes, y donde guardaba tesoros que encontraba durante sus exploraciones: piedras brillantes, plumas de aves exóticas y ramas con formas curiosas. La cabaña de los Mendoza era conocida y respetada por los habitantes de Real de 14. Don Sebastián Vázquez, el guía turístico más experimentado del pueblo, había ayudado a Ernesto durante la construcción y consideraba a la familia como parte de la comunidad montañesa. Los Mendoza siempre compraban sus provisiones en el pueblo, apoyando la economía local, y Ernesto había contratado a varios jóvenes locales para trabajos de mantenimiento en la cabaña durante los años. La estructura de 2 pisos había sido diseñada para resistir las condiciones extremas de la montaña. Los muros de piedra volcánica de la región proporcionaban excelente aislamiento térmico, mientras que las vigas de pino Douglas, importadas de Durango, garantizaban la solidez del techo. Ernesto había instalado personalmente un sistema de calefacción de leña con una chimenea central
que distribuía el calor a todas las habitaciones mediante un ingenioso sistema de conductos. El primer piso albergaba la sala principal con la chimenea, una cocina equipada con estufa de gas y un pequeño refrigerador que funcionaba con una planta eléctrica de combustible y un baño completo con regadera de agua caliente. El segundo piso tenía 3 recámaras, una para Ernesto y Carmen, otra para Diego, y la tercera compartida por Ana Sofía y Mateo. Lo que hacía especial a la cabaña no era solo su construcción sólida, sino los detalles que Carmen había añadido a lo largo de los años. Cortinas tejidas a mano por artesanas huicholas adornaban las ventanas, mientras que tapetes de lana de borrego decoraban los pisos de madera. Una biblioteca improvisada ocupaba una pared entera de la sala, llena de libros de aventuras, novelas clásicas y guías de flora y fauna de México. El fin de semana del 18 y 19 de octubre de 2003 había sido planificado durante semanas. Era el cumpleaños número 13 de Ana Sofía, y Carmen había organizado una celebración especial en la montaña. Habían invitado a los abuelos paternos, doña Esperanza y don Aurelio Mendoza, quienes vivían en el ejido La Maroma, a 30 kilómetros de Real de 14. El viernes 17 de octubre, la familia Mendoza salió de San Luis Potosí a las 4 de la tarde, después de que Carmen terminara sus clases y Ernesto completara una junta importante en su oficina de la empresa constructora Técnica Industrial del Centro. El viaje transcurrió sin contratiempos, con los niños emocionados por el fin de semana especial que les esperaba. Llegaron a Real de 14 a las 6:30 de la tarde, justo cuando el sol comenzaba a descender detrás de los picos occidentales de la sierra. Se detuvieron en la tienda de don Refugio Hernández para comprar provisiones adicionales, carne fresca para asar, tortillas hechas a mano y los ingredientes especiales que Carmen necesitaba para preparar el pastel de cumpleaños favorito de Ana Sofía, 3 leches con durazno. Don Refugio, un hombre de 68 años que había conocido a la familia Mendoza desde su primera visita a Real de 14, los saludó con la calidez característica de la gente de la sierra. «Miren nada más quién llegó. La cumpleañera debe ser Ana Sofía. ¿Ya 13 años? Como pasa el tiempo», dijo don Refugio mientras ayudaba a cargar las bolsas del mercado. «Sí, don Refugio, ya está hecha toda una señorita», respondió Carmen con orgullo maternal. «Vamos a celebrar en grande en la cabaña». «Que Dios los bendiga y tengan un fin de semana hermoso allá arriba. La montaña está preciosa en esta época. Las lluvias de septiembre dejaron todo muy verde y ya están saliendo las flores de otoño». Don Refugio fue la última persona en Real de 14 que vio a la familia Mendoza con vida. La caminata hasta la cabaña comenzó a las 7 de la tarde, con Ernesto cargando la mochila más pesada y Diego ayudando a llevar las provisiones adicionales para la celebración. Ana Sofía llevaba su material de arte en una mochila especial que le había regalado su madrina, mientras que Mateo corría adelante y atrás del grupo, explorando cada rincón del sendero que ya conocía de memoria. Carmen documentó parte del viaje con su cámara digital, una Kodak que había comprado especialmente para las excursiones familiares. Las fotografías, que posteriormente fueron recuperadas por los investigadores, mostraban a una familia feliz y unida, emocionada por el fin de semana especial que tenían por delante. En una de las últimas fotos, tomada cerca de las 8 de la noche, se veía a toda la familia posando junto al letrero de madera que Ernesto había tallado años atrás. Cabaña Mendoza, familia, naturaleza, paz. Las caras sonrientes iluminadas por el flash de la cámara capturaron un momento de felicidad completa que se convertiría en la última imagen de la familia junta. Llegaron a la cabaña a las 8:15 de la noche, justo cuando las primeras estrellas comenzaban a brillar en el cielo despejado de la montaña.
Ernesto encendió inmediatamente la planta eléctrica y Carmen comenzó a organizar la cena mientras los niños exploraban la cabaña después de casi un mes sin visitarla. Todo estaba exactamente como lo habían dejado en su visita anterior. La cabaña había resistido sin problemas las lluvias torrenciales de septiembre, y el aire fresco de la montaña había mantenido el interior libre de humedad y olores desagradables. La primera noche transcurrió de manera normal, según todos los indicios encontrados posteriormente. Cenaron frijoles charros que Carmen preparó con la carne fresca comprada en el pueblo, acompañados de tortillas calientes y salsa verde que ella misma había envasado en su casa de la ciudad. Después de la cena, jugaron cartas alrededor de la mesa de la cocina mientras Ernesto alimentaba el fuego de la chimenea. Diego escribió en su diario esa noche, una entrada que los investigadores encontraron semanas después. 17 de octubre, 2003. Llegamos bien a la cabaña. Ana está súper emocionada por su cumpleaños mañana. Papá dice que van a venir los abuelos temprano. Vi un halcón peregrino cuando subíamos por el sendero de los encinos. Creo que tiene su nido cerca de la Peña del Águila. Mañana voy a tratar de fotografiarlo con la cámara de mamá. Ana Sofía también dejó registro de esa primera noche en su cuaderno de dibujos, con un boceto nocturno de la sala iluminada por el fuego de la chimenea. El dibujo mostraba a su familia relajada y contenta, con su padre leyendo un libro, su madre tejiendo, Diego organizando su colección de plumas y Mateo jugando con sus carritos en el suelo. La mañana del sábado 18 de octubre amaneció cristalina y fría, con una temperatura de 8 grados centígrados que gradualmente subió hasta los 22 grados hacia el mediodía. Carmen se levantó temprano para comenzar los preparativos del pastel de cumpleaños, mientras Ernesto salió a cortar leña fresca para mantener el fuego encendido durante todo el día. Los abuelos, doña Esperanza y don Aurelio, llegaron a las 10 de la mañana después de un viaje en burro desde La Maroma hasta Real de 14, seguido por la caminata montaña arriba. A los 74 y 76 años, respectivamente, ambos conservaban la resistencia física que les había dado una vida de trabajo en la sierra. Doña Esperanza trajo como regalo para Ana Sofía un rebozo tejido con lana de borrego de sus propios animales, teñido con tintes naturales en tonos de azul y verde que evocaban los colores de la montaña en diferentes estaciones. Don Aurelio había tallado especialmente para su nieta una pequeña escultura de un venado en madera de mezquite, tan detallada que parecía estar a punto de saltar del pedestal. La celebración del cumpleaños se extendió durante toda la tarde del sábado. Carmen había logrado crear un pastel perfecto usando el horno de gas de la cabaña, decorado con 13 velas y flores silvestres que Ana Sofía y Mateo habían recolectado en los alrededores. Las fotografías de la cámara digital documentaron una celebración llena de risas, abrazos y la calidez especial que solo existe cuando 3 generaciones de una familia se reúnen en un lugar que aman. Diego capturó algunas de sus mejores fotografías de aves durante esa tarde, incluyendo varias tomas del halcón peregrino que había observado el día anterior. Sus notas detalladas describían el comportamiento de anidación del ave y sus patrones de vuelo alrededor de los riscos cercanos. Ana Sofía pasó parte de la tarde enseñándole a su abuelo don Aurelio técnicas de acuarela, mientras él le compartía historias de la sierra que había aprendido de sus propios abuelos. Era un intercambio generacional hermoso que Carmen documentó tanto en fotografías como en apuntes en su diario personal. Mateo exploró con su abuelo Aurelio algunos de sus lugares secretos, incluyendo la cueva que llamaba la Casa de los Duendes.
Don Aurelio le enseñó a identificar diferentes tipos de piedras y le explicó cómo los antiguos habitantes de la sierra habían usado estos materiales para hacer herramientas y arte. La cena del sábado fue una reunión familiar perfecta. Ernesto había asado carne sobre carbones de encino, mientras Carmen preparó esquites con chile piquín y limón. Doña Esperanza contribuyó con quelites que había recolectado durante la caminata hacia la cabaña, cocinados con ajo y cebolla hasta alcanzar el punto perfecto. Después de cenar, la familia se reunió alrededor de la chimenea para escuchar las historias que don Aurelio sabía contar como nadie. Relatos de la Revolución Mexicana, cuando Pancho Villa había pasado por esas montañas, leyendas de tesoros enterrados por los españoles y cuentos de apariciones que los arrieros juraban haber visto en noches de luna llena. «Esta sierra tiene memoria», decía don Aurelio con la autoridad de sus 76 años vividos en la región. «Ha visto pasar a los huicholes, a los españoles, a los revolucionarios, a todos nosotros. A veces siento que las piedras mismas guardan los recuerdos de todo lo que han presenciado». Las últimas fotografías de la cámara digital fueron tomadas esa noche, mostrando a la familia reunida alrededor del fuego, con las caras iluminadas por las llamas danzantes y expresiones de completa satisfacción y amor familiar. La última entrada en el diario de Diego está fechada el 18 de octubre, día increíble con los abuelos. El abuelo Aurelio me enseñó a identificar huellas de diferentes animales en el lodo cerca del arroyo. Encontramos rastros de venado, coyote y algo que él dice que podría ser de un puma, aunque no ha visto uno en esta zona desde hace muchos años. Ana está súper feliz con sus regalos. Mañana los abuelos se regresan temprano y nosotros vamos a quedarnos hasta el lunes por la mañana. Papá prometió que vamos a subir hasta la Peña del Águila para ver el amanecer. Doña Esperanza y don Aurelio durmieron en la sala principal, en un colchón inflable que Carmen había llevado especialmente para ellos. El resto de la familia se distribuyó en las recámaras del segundo piso, como siempre hacían durante sus visitas. El domingo 19 de octubre comenzó con una despedida emotiva. Los abuelos partieron a las 7 de la mañana para evitar el calor del mediodía durante su caminata de regreso a Real de 14, desde donde tomarían el autobús de regreso a La Maroma. Don Aurelio abrazó a cada uno de sus nietos con la intensidad especial que usan los abuelos cuando sienten que podría pasar tiempo antes de volver a verlos. «Cuídense mucho y cuiden esta montaña que tanto nos ha dado», les dijo como despedida. Doña Esperanza le susurró algo al oído a Carmen antes de partir. Palabras que nunca se sabrían porque Carmen no tuvo oportunidad de contárselas a nadie. La familia Mendoza los acompañó hasta el primer recodo del sendero, donde se perdieron de vista entre los pinos. Esa fue la última vez que alguien vio con vida a Ernesto, Carmen, Diego, Ana Sofía y Mateo Mendoza. Lo que sucedió durante el resto del domingo 19 de octubre de 2003 permanece como uno de los misterios más perturbadores en la historia de Real de 14 y de toda la Sierra Madre Oriental. Los investigadores pudieron reconstruir parcialmente las actividades de la familia basándose en evidencia encontrada en la cabaña semanas después. Al parecer, pasaron una mañana tranquila organizando sus pertenencias y preparándose para la caminata planeada hasta la Peña del Águila. Carmen había empacado un almuerzo especial en su mochila de excursión, sándwiches de jamón y queso, fruta fresca y agua suficiente para toda la familia. El almuerzo fue encontrado intacto en la cocina, nunca empacado, nunca llevado. Ernesto había preparado su equipo de fotografía y escalada para la excursión a la peña, pero todo permaneció en su recámara, cuidadosamente organizado pero nunca usado.
Diego había marcado en su mapa topográfico la ruta exacta que planeaban seguir, incluyendo varios puntos donde esperaba fotografiar aves rapaces. El mapa fue encontrado sobre su cama, con anotaciones detalladas, pero sin señales de haber sido usado. Ana Sofía había seleccionado sus materiales de arte para capturar la vista desde la Peña del Águila, que ella había estado esperando pintar durante meses. Sus acuarelas permanecieron organizadas en su mochila, los pinceles limpios y listos, pero nunca usados. Mateo había llenado sus bolsillos con pequeños tesoros que planeaba esconder en diferentes lugares durante la caminata, un juego que había inventado en excursiones anteriores. Los tesoros, piedras especiales, canicas y pequeños juguetes fueron encontrados esparcidos por toda la cabaña, como si hubiera estado jugando con ellos en lugar de empacarlos para la aventura. La evidencia sugería que la familia había pasado la mañana en la cabaña, preparándose para su excursión, pero por alguna razón nunca salió. No había señales de lucha, no había indicios de presencia de personas extrañas, no había evidencia de accidente o enfermedad. Simplemente, en algún momento del domingo 19 de octubre de 2003, la familia Mendoza había desaparecido de su cabaña en la montaña sin dejar rastro alguno. Don Refugio Hernández comenzó a preocuparse el lunes 20 de octubre, cuando la familia no apareció en su tienda para comprar provisiones antes de regresar a la ciudad, como era su costumbre habitual. Ernesto siempre compraba refrescos y botanas para el viaje de regreso, y Carmen invariablemente adquiría algún recuerdo artesanal para llevarse a San Luis Potosí. Cuando el martes 21 de octubre aún no habían aparecido, don Refugio caminó hasta la oficina del delegado municipal, don Evaristo Molina, para reportar su preocupación. Don Evaristo conocía bien a la familia Mendoza y sabía que eran personas de hábitos regulares que nunca se quedaban en la montaña más tiempo del planeado sin avisar. «No es normal», le dijo don Refugio al delegado. «Ernesto es muy puntual. Si iban a quedarse más tiempo, hubieran bajado al pueblo para avisar y comprar más comida». Don Evaristo organizó inmediatamente un grupo de búsqueda con los hombres más experimentados del pueblo. Don Sebastián Vázquez, el guía turístico que conocía la sierra como la palma de su mano, lideró la expedición que partió hacia la cabaña Mendoza el miércoles 22 de octubre a primera hora de la mañana. Lo que encontraron en la cabaña desafió toda lógica y comprensión. La estructura estaba completamente intacta, sin señales de daño exterior o interior. La puerta principal estaba cerrada, pero no con llave, como era habitual cuando la familia se ausentaba por períodos cortos. Las ventanas estaban cerradas y las cortinas corridas, creando un ambiente de penumbra en el interior. Pero la cabaña estaba vacía, completamente, absolutamente vacía de presencia humana. Las pertenencias de la familia permanecían exactamente donde las habían dejado. La ropa colgaba en los closets, los cepillos de dientes estaban en el baño, los libros permanecían abiertos en las páginas donde habían sido abandonados. Los platos del desayuno del domingo estaban lavados y secándose en el escurridor de la cocina. La cama de Ernesto y Carmen había sido tendida, pero las de los niños mostraban que habían sido usadas el domingo por la noche y luego abandonadas. Los investigadores posteriores determinaron que todas las camas habían sido ocupadas la noche del domingo 19 de octubre, pero nadie había dormido en ellas la noche del lunes 20. Don Sebastián, con más de 40 años de experiencia rastreando personas perdidas en la sierra, inspeccionó meticulosamente todos los alrededores de la cabaña. No encontró huellas que se alejaran de la estructura. No había señales de que la familia hubiera salido
para su caminata planeada. No había evidencia de que hubieran sido visitados por personas extrañas. «Es como si se hubieran evaporado», le reportó don Sebastián al delegado municipal esa misma tarde. La camioneta Ford azul de Ernesto permanecía estacionada en Real de 14, exactamente donde la había dejado el viernes por la tarde. Las llaves estaban en el llavero que siempre cargaba Carmen, encontrado sobre la mesa de la cocina de la cabaña. El caso fue reportado inmediatamente a las autoridades estatales de San Luis Potosí. El comandante de la Policía Estatal, licenciado Roberto Flores Mendoza, llegó a Real de 14 el jueves 23 de octubre con un equipo de investigadores especializados en personas desaparecidas. La investigación oficial que siguió fue la más exhaustiva en la historia de la región. Equipos de búsqueda con perros entrenados peinaron un radio de 20 kilómetros alrededor de la cabaña. Helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana sobrevolaron la zona durante días, buscando cualquier señal de los 5 miembros de la familia Mendoza. Se entrevistó a cada habitante de Real de 14 y de los poblados circundantes. Se investigaron todas las cuevas conocidas en la región, se exploraron barrancos, se dragaron pequeños lagos de montaña. Se contactó a familiares y amigos en toda la República Mexicana por si la familia hubiera decidido viajar inesperadamente a algún otro lugar. Todas las búsquedas resultaron infructuosas. La familia Mendoza había desaparecido completamente, sin dejar rastro alguno que explicara qué había sucedido durante esas últimas horas en su cabaña de montaña. El caso capturó la atención nacional cuando los medios de comunicación comenzaron a reportar sobre la familia fantasma de la Sierra Madre. Programas de televisión, revistas especializadas en misterios y periodistas de investigación llegaron a Real de 14 buscando respuestas que nadie podía proporcionar. Teorías abundaron sobre el destino de los Mendoza. Algunos sugirieron secuestro, aunque no había evidencia de lucha ni demandas de rescate. Otros propusieron accidentes naturales, pero no se encontraron cuerpos ni señales de tragedia. Las teorías más exóticas incluyeron todo desde avistamientos de ovnis hasta portales dimensionales ocultos en las montañas. La investigación oficial se mantuvo activa durante 2 años, pero gradualmente se redujo a revisiones periódicas de pistas falsas y reportes sin fundamento. En 2005, el caso fue clasificado como desaparición sin resolver y archivado en las oficinas de la Procuraduría de Justicia del Estado. La cabaña Mendoza fue sellada como evidencia durante 3 años. En 2006, después de que un juez determinó que no había esperanza razonable de resolver el caso, la propiedad fue devuelta a los familiares sobrevivientes de Ernesto. Sus hermanos decidieron mantener la cabaña exactamente como había sido encontrada, con la esperanza de que algún día la familia regresara o se encontraran respuestas sobre su destino. Durante los siguientes 17 años, la cabaña permaneció abandonada. Ocasionalmente, familiares o amigos de los Mendoza subían a la montaña para mantener la estructura en buen estado y para llevar flores en el aniversario de la desaparición, pero nadie se quedaba a dormir en el lugar. Los habitantes de Real de 14 desarrollaron una relación compleja con la cabaña abandonada. Algunos la evitaban completamente, creyendo que estaba maldita o embrujada. Otros la visitaban periódicamente como un acto de respeto hacia la familia desaparecida. Los guías turísticos ocasionalmente llevaban visitantes curiosos hasta el lugar, pero siempre con advertencias sobre no tocar nada y mantener un respeto apropiado. Con el paso de los años, comenzaron a circular historias extrañas sobre la cabaña Mendoza. Excursionistas reportaban haber visto luces en las ventanas durante la noche, a pesar de que no había electricidad conectada.
Otros decían haber escuchado risas de niños llevadas por el viento de la montaña, o el aroma de comida cocinándose que no tenía fuente identificable. Don Sebastián Vázquez, ya retirado de su trabajo como guía, pero aún considerado la máxima autoridad sobre la sierra, insistía en que la montaña misma había guardado a la familia Mendoza en algún lugar secreto, y que algún día revelaría su paradero cuando fuera el momento apropiado. Las montañas tienen sus propios tiempos y sus propios misterios, decía don Sebastián a quien quisiera escucharlo. La familia Mendoza amaba mucho esta sierra, y la sierra los amaba a ellos. No creo que les haya pasado algo malo. Creo que están en algún lugar donde el tiempo pasa diferente, esperando el momento correcto para regresar. En octubre de 2023, exactamente 20 años después de la desaparición, la tranquilidad que había rodeado el misterio de la familia Mendoza estaba a punto de ser perturbada de la manera más inesperada e inquietante posible. Dr. Alan Ramírez, un antropólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México, especializado en culturas indígenas de la Sierra Madre, había llegado a Real de 14 para conducir investigación sobre sitios arqueológicos huicholes en la región. Su proyecto, financiado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, requería pasar varias semanas documentando petroglíficos y ceremonias ancestrales en lugares remotos de la montaña. Dr. Ramírez había escuchado la historia de la familia Mendoza durante sus conversaciones con los habitantes locales, pero su interés era puramente académico. Como científico, no creía en explicaciones sobrenaturales para eventos que probablemente tenían causas naturales que simplemente no habían sido descubiertas aún. Sin embargo, lo que estaba a punto de descubrir en la cabaña abandonada desafiaría no solo su escepticismo científico, sino su comprensión fundamental de lo que era posible en el mundo natural. El descubrimiento que haría cambiaría para siempre la percepción sobre el destino de la familia Mendoza e introduciría elementos al misterio que nadie había anticipado ni estaba preparado para enfrentar. El doctor Alan Ramírez llegó a Real de 14 el 15 de octubre de 2023, exactamente 4 días antes del 20º aniversario de la desaparición de la familia Mendoza. Era un hombre de 38 años, profesor titular de antropología en la UNAM, con un doctorado de la Universidad de Harvard y una reputación internacional por sus estudios sobre civilizaciones precolombinas de México. Su proyecto de investigación, titulado Sitios ceremoniales huicholes en la Sierra Madre Oriental, continuidad cultural y preservación arqueológica, había recibido una beca de 200,000 pesos del CONACYT y requería documentar al menos 15 sitios arqueológicos previamente no catalogados en la región montañosa de San Luis Potosí. Doctor Ramírez había elegido Real de 14 como base de operaciones después de revisar mapas topográficos que mostraban numerosas formaciones rocosas con características ideales para petroglíficos y altares ceremoniales. Su experiencia previa en Nayarit y Jalisco le había enseñado a identificar los patrones geológicos que las culturas indígenas habían preferido para sus sitios sagrados. Su equipo consistía en tecnología de última generación, drones con cámaras de alta resolución para mapeo aéreo, escáneres 3D portátiles para documentar petroglíficos, equipo de datación por radiocarbono y un sistema de comunicación satelital para mantenerse en contacto con su universidad durante las expediciones en áreas remotas. Doctor Ramírez se hospedó en el Hotel Real de 14, un establecimiento modesto pero limpio que ofrecía las comodidades básicas que necesitaba. Internet confiable para subir sus datos de investigación, una cocina donde podía preparar comidas sencillas, y un propietario, don Ismael Cortés, que conocía la sierra como pocos
y podía proporcionarle información valiosa sobre sitios potenciales de interés. Durante sus primeros días en el pueblo, Dr. Ramírez se dedicó a establecer contactos con los habitantes locales y a revisar cualquier documentación histórica disponible sobre la presencia indígena en la región. Fue durante estas conversaciones iniciales que escuchó por primera vez sobre la familia Mendoza y su misteriosa desaparición. «Ah, usted va a estar explorando por esos rumbos», le dijo don Ismael cuando Dr. Ramírez le mostró sus mapas topográficos. «Tenga cuidado cerca de la cabaña abandonada de los Mendoza. Es un lugar peculiar». Don Ismael le contó la historia básica de la desaparición, enfatizando que la familia había sido muy respetada en la comunidad y que su desaparición había afectado profundamente a todos los habitantes de Real de 14. «Nunca se encontró explicación», concluyó don Ismael, 20 años después, y todavía no sabemos qué pasó con ellos. Algunos dicen que la montaña se los llevó, otros que se perdieron en alguna cueva profunda. Pero la verdad es que nadie sabe nada. Como científico, Dr. Ramírez escuchó la historia con interés profesional, pero sin darle credibilidad a las interpretaciones más místicas. En su experiencia, las desapariciones misteriosas generalmente tenían explicaciones naturales, que no habían sido investigadas adecuadamente debido a limitaciones tecnológicas o falta de recursos. Sus primeros 3 días de trabajo de campo fueron extraordinariamente productivos. Utilizando su drone, había identificado 7 sitios con evidencia clara de actividad arqueológica. Círculos de piedra que probablemente habían sido altares ceremoniales, formaciones rocosas con lo que parecían ser petroglíficos, y terrazas construidas artificialmente que sugerían asentamientos temporales. El tercer sitio que documentó estaba ubicado a apenas 800 metros de la cabaña Mendoza, en una formación rocosa que los mapas identificaban como Peña del Águila. Era exactamente el lugar donde la familia había planeado hacer su última excursión el domingo de su desaparición. Dr. Ramírez pasó toda la mañana del 18 de octubre documentando petroglíficos en la Peña del Águila. Los grabados eran extraordinarios, representaciones de venados, águilas y figuras humanas estilizadas que databan probablemente del período precolombino tardío, entre 1200 y 1500 después de Cristo. Más fascinante aún, había encontrado evidencia de uso ceremonial continuo hasta tiempos relativamente recientes. Restos de copal quemado, plumas de águila colocadas ceremonialmente y pequeñas ofrendas de turquesa y obsidiana sugerían que los huicholes contemporáneos seguían considerando el sitio como sagrado. Mientras trabajaba en la Peña del Águila, Dr. Ramírez podía ver claramente la cabaña Mendoza en el valle abajo. La estructura parecía sólida y bien conservada a pesar de sus 20 años de abandono, testimonio de la calidad de construcción que había empleado Ernesto Mendoza. Fue la curiosidad científica, más que cualquier interés en el misterio de la desaparición, lo que lo llevó a decidir inspeccionar la cabaña. Como antropólogo, estaba interesado en documentar patrones de asentamiento y uso del territorio en la región, y la cabaña representaba un ejemplo interesante de arquitectura vernácula adaptada al ambiente montañoso. Además, había notado desde su posición en la Peña del Águila que varios de los sitios arqueológicos que había identificado parecían estar alineados en un patrón específico que tenía como centro geográfico el área donde estaba ubicada la cabaña. Era posible que los Mendoza hubieran construido, sin saberlo, en un lugar que había tenido significado ceremonial para las culturas indígenas de la región.
Doctor Ramírez descendió de la Peña del Águila alrededor de las 2 de la tarde del 18 de octubre, cargando su equipo de documentación y con planes de hacer una inspección rápida de la cabaña antes de regresar a Real de 14 antes del anochecer. El sendero hacia la cabaña estaba sorprendentemente bien conservado, considerando que había estado en desuso durante 2 décadas. Los habitantes locales obviamente habían continuado usándolo ocasionalmente, manteniendo abierto el paso entre los arbustos y las ramas caídas. Cuando llegó a la cabaña, Dr. Ramírez se sintió inmediatamente impresionado por la solidez de la construcción. Los muros de piedra volcánica permanecían perfectamente estables. Las vigas de madera mostraban mínimos signos de deterioro, y el techo de lámina había resistido 2 décadas de lluvias, nieve y granizo sin desarrollar goteras significativas. La puerta principal estaba cerrada, pero no con llave, exactamente como la habían encontrado los primeros equipos de búsqueda en 2003. Dr. Ramírez la abrió cuidadosamente, respetando tanto la integridad de la estructura como la memoria de la familia desaparecida. El interior de la cabaña era una cápsula del tiempo perfectamente preservada. Los muebles permanecían exactamente donde los habían dejado los Mendoza. La mesa de la cocina aún tenía los mismos manteles individuales que Carmen había colocado para el desayuno del domingo 19 de octubre de 2003. Los libros en la biblioteca improvisada estaban abiertos en las mismas páginas donde habían sido abandonados. Los juguetes de Mateo seguían organizados en su caja de madera junto a la chimenea. Dr. Ramírez documentó meticulosamente cada habitación con su cámara digital, tanto por respeto hacia la familia como por interés antropológico en la forma de vida que había existido en este lugar aislado. Las fotografías mostraban una familia que había creado un refugio cálido y acogedor en medio de la inmensidad de la sierra. En la recámara de Diego encontró los cuadernos de observación de aves que el adolescente había mantenido durante años. Las ilustraciones detalladas y las notas científicas revelaban a un joven con talento natural para la historia natural y una pasión genuina por comprender el ecosistema de la montaña. Los materiales de arte de Ana Sofía permanecían organizados exactamente como ella los había dejado, con acuarelas a medio usar y pinceles limpios que esperaban la siguiente obra maestra que nunca sería creada. Sus cuadernos de dibujo mostraban una progresión artística impresionante para una niña de 13 años. En la recámara principal, Dr. Ramírez encontró el diario personal de Carmen, con entradas que documentaban no solo las actividades familiares, sino también observaciones detalladas sobre la flora y fauna de la región. Carmen había sido claramente una observadora cuidadosa de la naturaleza, registrando cambios estacionales, patrones de migración de aves y variaciones en la vegetación local. Fue mientras examinaba estos documentos personales que Dr. Ramírez comenzó a notar algo extraño en la atmósfera de la cabaña. El aire interior parecía denso. No era humedad, porque el clima seco de octubre había mantenido todo perfectamente preservado. No era el olor a encierro que esperaría después de 20 años de abandono. Era algo más sutil, más difícil de definir. La temperatura interior también parecía inconsistente con las condiciones exteriores. Afuera, la tarde de octubre era fresca pero agradable, probablemente 18 grados centígrados. Pero dentro de la cabaña el aire se sentía más cálido, como si un sistema de calefacción estuviera funcionando silenciosamente. Dr. Ramírez revisó la chimenea pensando que tal vez carbones antiguos seguían irradiando calor después de tantos años, pero las cenizas estaban completamente frías. Inspeccionó las ventanas para verificar si la orientación solar podía explicar el calor adicional,
pero todas las cortinas estaban cerradas, bloqueando la luz directa. Fue entonces cuando notó el primer indicio de lo que se convertiría en el descubrimiento más perturbador de su carrera. Las paredes de la sala principal parecían estar moviéndose. Era un movimiento tan sutil que inicialmente pensó que era una ilusión óptica causada por el cansancio después de un día largo de trabajo de campo. Pero cuando se concentró en observar una sección específica de la pared de piedra, pudo ver claramente un movimiento rítmico, como si la estructura entera estuviera respirando lentamente. Doctor Ramírez se acercó a la pared y colocó su mano contra la superficie de piedra. Para su asombro, pudo sentir una pulsación regular, como un latido cardíaco gigantesco que emanaba desde algún lugar profundo dentro de la estructura. Como científico entrenado, su primera reacción fue buscar explicaciones racionales. Tal vez había agua subterránea que creaba presión contra los cimientos. Quizás había asentamiento geológico que causaba movimientos microscópicos en la estructura. Podría ser que su propia fatiga estuviera distorsionando sus percepciones. Pero cuando sacó su equipo de medición más preciso, los instrumentos confirmaron lo que sus sentidos le habían indicado. Su detector de vibraciones sísmicas registraba pulsaciones regulares emanando de las paredes de la cabaña con una frecuencia de aproximadamente 60 pulsaciones por minuto, exactamente la misma frecuencia que un corazón humano en reposo. Su medidor de temperatura mostraba variaciones térmicas que coincidían perfectamente con las pulsaciones. La temperatura de las paredes subía y bajaba ligeramente en un patrón que sugería respiración orgánica. Su detector de campos electromagnéticos registraba actividad anómala que seguía el mismo ritmo pulsante, como si algún tipo de energía biológica estuviera circulando a través de la estructura de piedra. Doctor Ramírez pasó las siguientes 2 horas documentando meticulosamente el fenómeno. Utilizó todos los instrumentos científicos a su disposición. Tomó cientos de fotografías, grabó videos de alta definición y registró lecturas detalladas de temperatura, presión, actividad electromagnética y vibraciones sísmicas. Los datos eran inequívocos. La cabaña Mendoza estaba exhibiendo patrones de actividad que normalmente se asociarían con un organismo vivo de gran tamaño. Pero las implicaciones eran imposibles de aceptar desde cualquier perspectiva científica convencional. Los edificios no respiraban. Las estructuras de piedra y madera no tenían sistemas circulatorios. La arquitectura no exhibía signos vitales. Sin embargo, todos sus instrumentos confirmaban que la cabaña abandonada de la familia Mendoza estaba, de alguna manera inexplicable, viva. Mientras el sol comenzaba a ponerse detrás de los picos occidentales de la sierra, Doctor Ramírez hizo un descubrimiento aún más perturbador. Las pulsaciones de las paredes se estaban intensificando. Lo que había comenzado como un movimiento casi imperceptible se había convertido en un ritmo claramente visible. Las piedras de los muros se expandían y contraían en un patrón orgánico que parecía responder a la presencia de Doctor Ramírez en la cabaña. Más inquietante aún, había comenzado a escuchar sonidos que no podía explicar. Eran susurros suaves, casi inaudibles, que parecían emanar de las paredes mismas. No eran voces humanas reconocibles, sino más bien sonidos que evocaban conversaciones lejanas, risas de niños y el murmullo familiar de una familia cenando junta. Doctor Ramírez grabó estos sonidos con su equipo de audio de alta sensibilidad. Pero cuando reprodujo las grabaciones, solo escuchaba silencio. Los sonidos parecían existir únicamente mientras estaba físicamente presente en la cabaña, como si fueran dirigidos específicamente hacia él. A medida que la oscuridad se acercaba, los fenómenos se intensificaron dramáticamente.
Las paredes ahora pulsaban con suficiente fuerza como para hacer vibrar los objetos sobre las mesas y estantes. Los susurros se habían convertido en voces más claras, aunque seguían siendo incomprensibles. Doctor Ramírez podía distinguir lo que sonaba como la voz de un hombre adulto, una mujer, un adolescente, una niña y un niño pequeño, exactamente el número y las características demográficas de la familia Mendoza desaparecida. Sus instrumentos registraban niveles de actividad que desafiaban toda explicación científica. La temperatura interior había subido 10 grados en una hora. Los campos electromagnéticos fluctuaban de manera que sus detectores nunca habían registrado en fenómenos naturales. Las vibraciones sísmicas sugerían que algo masivo se estaba moviendo debajo de la cabaña, aunque los estudios geológicos de 2003 habían confirmado que la estructura estaba construida sobre roca sólida. Dr. Ramírez se encontró enfrentando una decisión crítica. Como científico, se sentía obligado a documentar estos fenómenos extraordinarios con la mayor precisión posible, pero como ser humano, comenzaba a sentir una inquietud profunda sobre lo que estaba presenciando. Decidió permanecer en la cabaña durante la noche para continuar sus observaciones. Estableció su campamento en la sala principal, rodeado de equipos de monitoreo que registraban continuamente todos los aspectos del fenómeno. Configuró cámaras de video en cada habitación, colocó sensores de movimiento en las paredes que parecían más activas, y programó su sistema de comunicación satelital para transmitir automáticamente todos sus datos a la universidad cada hora. Si algo le sucedía durante la noche, al menos quedaría registro científico de sus observaciones. A las 10 de la noche, los fenómenos alcanzaron una intensidad que Dr. Ramírez nunca habría creído posible si no los hubiera presenciado personalmente. Las paredes de la cabaña ahora se movían con un ritmo que era claramente visible sin necesidad de instrumentos. La estructura entera parecía expandirse y contraerse como los pulmones de algún ser gigantesco. El sonido de la respiración era audible, un suspirar profundo y rítmico que parecía emanar de la tierra misma. Las voces se habían vuelto lo suficientemente claras como para distinguir palabras ocasionales en español. Dr. Ramírez escuchó fragmentos de conversaciones familiares. Pásame la sal, terminaste tu tarea, mañana vamos a subir temprano, te amo. Pero lo más perturbador eran las voces que parecían dirigirse directamente a él. Doctor, escuchó claramente en la voz de lo que sonaba como un hombre de mediana edad. Doctor, ¿puede ayudarnos? Llevamos tanto tiempo esperando, añadió una voz femenina. Tanto tiempo tratando de regresar. No sabemos cómo volver, dijo una voz más joven que podría haber sido la de Diego. Estamos perdidos en algún lugar que no podemos encontrar. Doctor. Ramírez respondió en voz alta sintiendo algo ridículo, pero impulsado por el instinto científico de documentar cualquier interacción posible. Soy el doctor Alan Ramírez. Soy antropólogo de la UNAM. ¿Pueden decirme dónde están? ¿Pueden explicar qué les sucedió? Las respuestas vinieron inmediatamente, de múltiples voces, hablando simultáneamente. No sabemos dónde estamos. Todo se volvió diferente. Las paredes nos mantienen aquí. La montaña nos adoptó. Queremos ir a casa, pero esta es nuestra casa. El tiempo no funciona correctamente. ¿Puede ayudarnos a encontrar la puerta? Dr. Ramírez pasó las siguientes 4 horas manteniendo esta conversación imposible, con voces que parecían emanar de las paredes mismas de la cabaña. Las respuestas que recibía sugerían que la familia Mendoza de alguna manera había quedado atrapada en un estado de existencia que no era ni vida ni muerte en el sentido convencional. Según las voces,
Habían estado conscientes durante todos los 20 años de su desaparición, pero existiendo en una realidad alterada, donde el tiempo pasaba de manera diferente y donde su presencia física había de alguna manera fusionado con la estructura de su cabaña amada. Nos convertimos en parte de la montaña, explicó la voz que identificó como Carmen. Pero seguimos siendo nosotros mismos. Seguimos siendo una familia. Las piedras guardan nuestros recuerdos, añadió la voz de Ernesto. La madera conserva nuestro amor, pero no podemos salir. Cada vez que alguien viene, tratamos de hablar, dijo la voz de Ana Sofía. Pero ustedes no pueden escucharnos normalmente. Usted es diferente, doctor. Usted puede oírnos. ¿Por qué yo puedo escucharlos cuando otros no pueden?, preguntó doctor Ramírez. Porque usted entiende la montaña, respondió la voz de Tommy. Porque respeta los lugares sagrados. Porque no tiene miedo de cosas que no puede explicar. Los huicholes siempre supieron que este lugar era especial, añadió Diego. Nosotros no lo sabíamos cuando construimos aquí, pero la montaña nos aceptó de todas formas. A medida que la noche avanzaba, doctor Ramírez comenzó a comprender que estaba presenciando algo que desafiaba no solo las leyes de la física convencional, sino las categorías fundamentales de existencia y realidad. La familia Mendoza no había muerto en el sentido tradicional, pero tampoco estaba viva de una manera que pudiera ser medida o comprendida por la ciencia moderna. Habían sido transformados en algo nuevo, algo que existía en la intersección entre lo humano y lo natural, entre lo individual y lo geológico. Habían encontrado una forma de existencia que les permitía mantener su amor familiar y sus personalidades individuales, pero como parte integral del paisaje de montaña que tanto habían amado en vida. Mientras el amanecer se acercaba, las voces comenzaron a desvanecerse gradualmente. «Gracias por escucharnos, doctor», dijo Carmen. «Gracias por no huir cuando las paredes comenzaron a moverse». «¿Hay algo que pueda hacer por ustedes?», preguntó doctor Ramírez. «Cuéntele a la gente que estamos bien», respondió Ernesto, «que encontramos una manera de quedarnos juntos, que la montaña nos cuidó cuando no pudimos cuidarnos a nosotros mismos». «Y tal vez», añadió Ana Sofía, con una voz que se desvanecía, «tal vez pueda ayudarnos a encontrar una manera de volver a visitarlos». Las paredes gradualmente cesaron su respiración rítmica. La temperatura interior regresó a la normalidad. Los campos electromagnéticos se estabilizaron en rangos típicos de cualquier estructura abandonada. Pero doctor Ramírez sabía que había experimentado algo que cambiaría para siempre su comprensión de lo que era posible en este mundo. Y sabía que tenía la responsabilidad de documentar y compartir este descubrimiento, sin importar cuán increíble pudiera sonar para la comunidad científica. El amanecer del 19 de octubre de 2023 encontró al doctor Alan Ramírez sentado en el porche de la cabaña Mendoza, contemplando los primeros rayos de sol que se filtraban entre los picos de la Sierra Madre Oriental. Había pasado la noche más extraordinaria de su vida y ahora enfrentaba la decisión más difícil de su carrera profesional. Los datos que había recopilado durante las últimas 12 horas desafiaban todo lo que la ciencia occidental entendía sobre la naturaleza de la existencia, la muerte y la relación entre los seres humanos y el mundo natural. Tenía grabaciones de audio que documentaban conversaciones con personas que habían desaparecido hacía 20 años. Sus instrumentos habían registrado fenómenos biológicos emanando de una estructura de piedra y madera que debería estar completamente inerte. Como antropólogo, doctor Ramírez comprendía que estaba presenciando algo que las culturas indígenas de México habrían reconocido inmediatamente como parte del orden natural del universo.
los huicholes, los mazatecos, los tzotziles y docenas de otros grupos étnicos habían mantenido durante milenios tradiciones que incluían la comunicación con espíritus ancestrales, la animación de lugares sagrados y la transformación de seres humanos en elementos del paisaje. Pero como científico educado en instituciones occidentales, también sabía que presentar estos hallazgos a la comunidad académica internacional requeriría evidencia que fuera imposible de refutar o descartar como alucinación o fraude. Dr. Ramírez pasó la mañana revisando meticulosamente todos los datos que había recopilado. Sus instrumentos de medición habían funcionado perfectamente, registrando información consistente y verificable sobre temperatura, presión, actividad electromagnética y vibraciones sísmicas. Las grabaciones de audio captaban claramente su propia voz haciendo preguntas, aunque las respuestas permanecían inaudibles en las reproducciones. Las grabaciones de video mostraban las paredes de la cabaña moviéndose rítmicamente, expandiéndose y contrayéndose en patrones que coincidían exactamente con los datos de sus sensores de vibración. Era evidencia visual inequívoca de que la estructura estaba exhibiendo comportamiento orgánico, pero Dr. Ramírez sabía que necesitaba más que datos técnicos. Necesitaba comprender el contexto cultural e histórico de lo que había presenciado y necesitaba encontrar una manera de ayudar a la familia Mendoza si eso era posible. Decidió permanecer en la región durante al menos una semana más, dividiendo su tiempo entre investigación arqueológica adicional y consultas con los habitantes más ancianos de Real de 14 y las comunidades indígenas circundantes. Su primera parada fue la casa de don Sebastián Vázquez, el guía retirado que había liderado las búsquedas originales en 2003 y que había mantenido durante 20 años que la montaña había adoptado a la familia Mendoza. Don Sebastián, ahora de 81 años, pero aún lúcido y físicamente activo, recibió a Dr. Ramírez en su pequeña casa de adobe decorada con fotografías de décadas guiando turistas y exploradores a través de la sierra. «Doctor, veo en sus ojos que ha visto algo que no esperaba», dijo don Sebastián después de que Dr. Ramírez se presentara y explicara su proyecto arqueológico. «La montaña le habló, ¿verdad?» Dr. Ramírez describió cuidadosamente sus experiencias en la cabaña, enfatizando los aspectos científicos y técnicos de sus observaciones. Don Sebastián escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente como si la historia confirmara algo que había sabido durante años. «Mi abuelo era huichol», explicó don Sebastián cuando Dr. Ramírez terminó su relato. «Me enseñó que ciertos lugares de la montaña tienen poder para conservar las almas de las personas que los aman lo suficiente. No es muerte como la entiende la gente de la ciudad. Es una transformación hacia otra forma de existir». «¿Su abuelo habría sabido cómo ayudar a la familia?», preguntó Dr. Ramírez. «Tal vez. Pero primero tendríamos que entender por qué la montaña los eligió para esta transformación. En mi experiencia, estas cosas no suceden por accidente. Hay una razón, un propósito que tal vez no podemos ver inmediatamente». Don Sebastián ofreció presentar a Dr. Ramírez con Mariana Carrillo, una curandera huichola de 73 años que vivía en una ranchería a 2 horas de caminata desde Real de 14. Mariana era reconocida en toda la región como una autoridad en comunicación espiritual y había ayudado a varias familias a resolver conflictos relacionados con ancestros difuntos. «Si alguien puede ayudar a los Mendoza a encontrar paz, es doña Mariana», aseguró don Sebastián. Dr. Ramírez aceptó la introducción,
aunque como antropólogo también se sentía obligado a mantener respeto apropiado hacia las tradiciones indígenas y evitar cualquier forma de explotación o apropiación cultural inapropiada. El encuentro con doña Mariana se realizó al atardecer del 20 de octubre, en un pequeño claro cerca de un manantial natural que ella consideraba sagrado. Era una mujer pequeña, de complexión fuerte, con cabello completamente blanco, trenzado con listones coloridos y ojos que parecían poseer una profundidad de conocimiento acumulado durante décadas de trabajo espiritual. Doctor Ramírez le explicó su experiencia en la cabaña, esta vez incluyendo detalles sobre las voces que había escuchado y las conversaciones que había mantenido con la familia Mendoza. Doña Mariana escuchó sin expresión, pero doctor Ramírez pudo percibir que estaba evaluando no solo sus palabras, sino también algo más sutil sobre su carácter y sus intenciones. Los Mendoza no están perdidos, dijo finalmente doña Mariana. Están donde la montaña necesitaba que estuvieran, pero han estado solos durante demasiado tiempo y eso los está desgastando. ¿Desgastando cómo? Su energía familiar está comenzando a dispersarse. Si no encuentran pronto una manera de reconectarse con el mundo de los vivos, se disolverán completamente en la piedra y la tierra. No morirán, pero dejarán de ser ellos mismos. Doña Mariana explicó que, según la cosmología huichola, las almas de las personas que habían tenido una conexión especialmente profunda con un lugar natural podían, bajo circunstancias extraordinarias, fusionarse temporalmente con ese lugar para conservar su existencia después de la muerte física. Pero esta fusión está destinada a ser temporal, continuó. Eventualmente, las almas deben elegir entre disolverse completamente en la naturaleza o encontrar una manera de regresar al mundo de los humanos vivos. ¿Cómo pueden regresar? Necesitan un puente, alguien que pueda comunicarse con ambos mundos y que esté dispuesto a ayudarlos a hacer la transición. Doña Mariana miró directamente a doctor Ramírez. Usted puede ser ese puente, doctor, pero tendrá que decidir si está dispuesto a aceptar esa responsabilidad. La curandera explicó que el proceso requeriría una ceremonia especial que permitiría a la familia Mendoza elegir conscientemente entre permanecer como parte de la montaña para siempre o regresar a una forma de existencia que les permitiera interactuar nuevamente con el mundo humano. No puedo garantizar que la ceremonia funcione, advirtió doña Mariana. Y no puedo garantizar que la familia sobreviva el proceso si eligen intentar regresar. Es un riesgo que tendrán que tomar juntos. Doctor Ramírez se encontró enfrentando una decisión que iba más allá de cualquier cosa que hubiera considerado posible en su carrera académica. Como científico, se sentía obligado a documentar y estudiar el fenómeno que había descubierto. Como ser humano, se sentía compelido a ayudar a una familia que había estado atrapada durante 20 años en una forma de existencia que no habían elegido conscientemente. Después de 2 días de reflexión profunda, decidió participar en la ceremonia. La ceremonia se realizó en la cabaña Mendoza durante la noche del 23 de octubre, exactamente una semana después del primer contacto de doctor Ramírez con la familia. Doña Mariana llegó acompañada de su nieto Ricardo, un joven de 25 años que había sido entrenado en las tradiciones familiares y que serviría como asistente durante el ritual. Trajeron copal, tabaco sagrado, agua bendita del manantial y una selección de cristales de cuarzo que doña Mariana había recolectado de lugares de poder en toda la Sierra Madre Oriental durante décadas de trabajo ceremonial. Lo que vamos a hacer esta noche trasciende las fronteras entre lo que ustedes llaman ciencia y lo que nosotros llamamos sabiduría ancestral.
explicó doña Mariana mientras preparaba los materiales ceremoniales. Ambos son caminos hacia la verdad, pero esta verdad requiere ambos enfoques. Doctor Ramírez configuró sus instrumentos de medición alrededor de la cabaña, documentando las condiciones basales antes de que comenzara la ceremonia. Sus detectores registraban los mismos patrones de actividad anómala que había observado durante su primera noche: pulsaciones rítmicas, variaciones térmicas y campos electromagnéticos fluctuantes. La ceremonia comenzó a las 10 de la noche con la quema de copal en los 4 puntos cardinales de la cabaña. El humo aromático llenó el interior de la estructura, creando una atmósfera que parecía facilitar la comunicación entre diferentes niveles de realidad. Doña Mariana cantó en huichol durante 30 minutos, invocando la presencia de espíritus guardianes y pidiendo permiso para realizar el trabajo espiritual que habían planeado. Doctor Ramírez no entendía las palabras, pero podía sentir el poder de la tradición vocal que se extendía ininterrumpidamente a través de centenares de generaciones. A las 11 de la noche, las paredes de la cabaña comenzaron a mostrar la actividad respiratoria que Dr. Ramírez había observado anteriormente, pero amplificada dramáticamente. Los movimientos eran ahora claramente visibles sin instrumentos, y el sonido de respiración profunda llenaba el aire. «Familia Mendoza», dijo doña Mariana en voz alta y clara, «hemos venido para ofrecerles una elección. Pueden permanecer como parte de esta montaña que los ha protegido durante 20 años, o pueden intentar regresar al mundo de los vivos. Pero deben decidir juntos, como familia». Las voces respondieron inmediatamente, más claras y fuertes que en cualquier ocasión anterior. «Hemos hablado sobre esto durante días», dijo la voz de Ernesto, «desde que el doctor nos visitó por primera vez. Hemos sido felices aquí, pero también hemos estado incompletos. Extrañamos poder abrazar a nuestros hijos», añadió Carmen. «Extrañamos poder cocinar comidas reales, leer libros nuevos, ver crecer a los niños». «Pero también tenemos miedo», admitió Diego. «¿Qué pasa si no podemos regresar correctamente? ¿Qué pasa si perdemos lo que hemos construido aquí?» Doña Mariana explicó el proceso de transición, describiendo tanto las posibilidades como los riesgos involucrados. La familia tendría que liberar voluntariamente su fusión con la estructura de la cabaña y confiar en que su amor mutuo sería suficiente para mantenerlos unidos durante la transformación de regreso a la existencia física. «No puedo garantizar que todos sobrevivan el proceso», dijo honestamente, «pero puedo garantizar que si eligen quedarse como están, eventualmente se disolverán por completo en la montaña. Han mantenido su individualidad durante 20 años, pero esa energía se está agotando». La familia Mendoza deliberó durante 1 hora, sus voces susurrando entre las paredes mientras consideraban la decisión más importante de su existencia post-mortem. Finalmente habló Carmen. «Hemos decidido intentar regresar. Preferimos el riesgo de perdernos completamente antes que la certeza de disolvernos lentamente. Somos una familia, y las familias pertenecen al mundo donde pueden tocarse y cuidarse mutuamente». Doña Mariana asintió y comenzó la segunda fase de la ceremonia. Utilizando una combinación de cánticos en huichol, aplicación de agua sagrada en puntos específicos de las paredes y la colocación ritual de cristales de cuarzo en un patrón geométrico complejo, comenzó el proceso de separar gradualmente a la familia Mendoza de su fusión con la estructura de la cabaña. Dr. Ramírez documentó todo con sus instrumentos científicos, registrando los cambios más dramáticos en actividad electromagnética, temperatura y vibraciones sísmicas que había presenciado jamás.
Los datos mostraban una reorganización fundamental de las energías que habían mantenido unida la existencia anómala de la familia durante 2 décadas. El proceso duró 4 horas y fue intensamente emocional para todos los presentes. Las paredes de la cabaña gradualmente cesaron su movimiento respiratorio, pero fueron reemplazadas por manifestaciones visuales que Dr. Ramírez nunca olvidaría. Figuras translúcidas comenzaron a aparecer en el aire de la sala principal. Primero sombras vagas, luego formas más definidas y finalmente figuras humanas reconocibles que correspondían a las descripciones de la familia Mendoza. Ernesto apareció primero, luciendo exactamente como habría envejecido durante 20 años de vida normal. Su cabello era gris, su rostro mostraba líneas de experiencia, pero sus ojos conservaban la bondad y determinación que los vecinos recordaban de 2003. Carmen se materializó junto a su esposo, también envejecida apropiadamente pero radiante, con una serenidad que sugería que los años de existencia, en fusión con la montaña, le habían dado una perspectiva especial sobre la vida y la muerte. Diego apareció como un hombre de 36 años, con la apariencia de un naturalista experimentado que había pasado décadas observando y comprendiendo el mundo natural. Su presencia irradiaba conocimiento profundo sobre los secretos de la sierra. Ana Sofía se manifestó como una mujer de 33 años, conservando la creatividad artística de su adolescencia, pero amplificada por años de contemplación estética en fusión con uno de los paisajes más hermosos de México. Mateo apareció como un hombre joven de 28 años, manteniendo el entusiasmo y la curiosidad de su infancia, pero maduro, por décadas de exploración en un estado de existencia único. Por primera vez en 20 años, la familia Mendoza se encontraba reunida en formas que podían verse y tocarse mutuamente. El reencuentro familiar fue profundamente emotivo. Se abrazaron, se besaron, se tocaron las caras unos a otros con la reverencia de personas que habían estado separadas de la experiencia física durante 2 décadas. Dr. Ramírez, observando desde una esquina de la sala, se sintió honrado de presenciar este momento extraordinario de reconexión familiar. Pero la ceremonia no había terminado. Doña Mariana explicó que la familia ahora tenía que elegir exactamente qué forma de existencia quería adoptar. Podían regresar completamente al mundo físico, pero eso significaría envejecer y morir eventualmente como cualquier ser humano. Alternativamente, podían elegir una forma de existencia que les permitiera moverse libremente entre el mundo físico y el mundo espiritual, manteniendo su conexión especial con la montaña, pero recuperando su autonomía individual. La segunda opción les daría una longevidad extraordinaria y habilidades especiales, explicó la curandera, pero también significaría que nunca podrían integrarse completamente en la sociedad humana normal. Serían guardianes de esta región, protectores de la sierra, pero siempre somewhat apart del mundo cotidiano. La familia deliberó brevemente antes de que Ernesto hablara por todos. Elegimos ser guardianes. Hemos aprendido demasiado durante estos 20 años para simplemente regresar a la vida ordinaria. Queremos usar lo que hemos aprendido para proteger este lugar que nos salvó. Doña Mariana completó la ceremonia con un ritual final que selló la nueva forma de existencia de la familia Mendoza. Utilizando una mezcla de tabaco sagrado y copal, creó un humo ceremonial que los envolvió mientras cantaba en huichol durante 30 minutos más. Cuando el humo se dispersó, la familia Mendoza permanecía visible, pero había adquirido una cualidad luminosa que sugería que ya no estaban limitados por las leyes físicas normales. «Somos nosotros mismos nuevamente», dijo Carmen con lágrimas de gratitud.
pero también somos más de lo que éramos antes. La familia se despidió de doctor Ramírez y doña Mariana con profundo agradecimiento, prometiendo que siempre recordarían su ayuda para encontrar el camino de regreso hacia la reunión familiar. «Doctor», dijo Ernesto mientras se preparaban para partir hacia su nueva forma de existencia, «por favor, cuéntele al mundo lo que aprendió aquí. Cuénteles que el amor familiar puede superar cualquier obstáculo, incluso la muerte misma. Y cuénteles», añadió Ana Sofía, «que hay formas de existir que la ciencia moderna aún no comprende, pero que son tan reales como cualquier cosa que puedan medir con instrumentos». La familia Mendoza se desvaneció gradualmente de la vista, pero no antes de que cada miembro abrazara a doctor Ramírez y le susurrara palabras de agradecimiento. Doctor Ramírez permaneció en la cabaña hasta el amanecer, documentando las condiciones posteriores a la ceremonia. Sus instrumentos confirmaron que todas las anomalías electromagnéticas, térmicas y sísmicas habían cesado. La estructura había regresado a ser un edificio ordinario de piedra y madera. Pero cuando salió de la cabaña esa mañana, doctor Ramírez sabía que había participado en algo que cambiaría para siempre su comprensión de la realidad. Durante los meses siguientes, doctor Ramírez trabajó incansablemente para documentar y publicar sus hallazgos de una manera que fuera tanto científicamente rigurosa como respetuosa hacia las tradiciones culturales que habían hecho posible la resolución del misterio. Su artículo, titulado «Fenómenos de conservación energética en sitios sagrados de la Sierra Madre Oriental, un estudio interdisciplinario», fue publicado en el Journal of Anthropological Sciences en abril de 2024. El artículo presentaba evidencia física detallada de los fenómenos anómalos que había documentado, junto con contexto cultural sobre las tradiciones indígenas relacionadas con la transformación post-mortem y la animación de lugares sagrados. La publicación generó controversia significativa en la comunidad científica internacional. Algunos colegas criticaron a doctor Ramírez por presentar evidencia de fenómenos que no podían ser replicados en laboratorio. Otros elogiaron su trabajo por expandir los límites de la investigación antropológica e integrar conocimientos indígenas con metodología científica occidental. Pero para doctor Ramírez, la respuesta académica era secundaria a la transformación personal que había experimentado. Decidió establecer un centro de investigación permanente en Real de 14, dedicado al estudio de la intersección entre fenómenos naturales anómalos y tradiciones espirituales indígenas. El Centro de Estudios Interdisciplinarios de la Sierra Madre Oriental se convirtió en un lugar donde científicos y curanderos tradicionales podían colaborar en la investigación de misterios que desafiaban las categorías convencionales de conocimiento. La familia Mendoza se convirtió en parte de la leyenda local, pero también en una presencia real y beneficiosa en la región. Los habitantes de Real de 14 comenzaron a reportar avistamientos ocasionales de figuras luminosas que ayudaban a excursionistas perdidos, protegían a niños que se alejaban demasiado de sus familias y advertían sobre peligros naturales como deslizamientos de tierra o tormentas severas. Don Sebastián Vázquez, ahora reconocido como el primer habitante local en comprender la verdadera naturaleza de la desaparición de los Mendoza, se convirtió en colaborador regular del centro de investigación, compartiendo décadas de conocimiento sobre fenómenos inexplicables en la sierra. Doña Mariana continuó trabajando con doctor Ramírez en casos similares, ayudando a resolver situaciones donde personas habían quedado atrapadas entre diferentes estados de existencia debido a conexiones profundas con lugares naturales sagrados.
La cabaña original de los Mendoza fue convertida en un pequeño museo y centro de información sobre la historia cultural de la Sierra Madre Oriental. Los visitantes pueden ver exhibiciones sobre las tradiciones huicholas, la historia de la familia Mendoza y los métodos científicos utilizados para documentar fenómenos anómalos. Pero la verdadera atracción del museo es la oportunidad ocasional de encontrarse con la familia Mendoza misma. Los visitantes, que demuestran respeto genuino hacia la montaña y comprensión de la importancia cultural del lugar, a veces son recompensados con apariciones breves de uno o más miembros de la familia. Estas interacciones se han convertido en experiencias transformadoras para muchas personas, ofreciendo perspectivas únicas sobre la naturaleza de la vida, la muerte y la continuidad de los vínculos familiares. Dr. Ramírez continúa documentando estos encuentros, construyendo gradualmente una base de datos de fenómenos que desafían las explicaciones científicas convencionales, pero que son consistentes con tradiciones de conocimiento indígena que se extienden por miles de años. Su trabajo ha inspirado a una nueva generación de investigadores que buscan métodos más inclusivos e interdisciplinarios para comprender misterios que no pueden ser resueltos únicamente a través de enfoques occidentales tradicionales. La historia de la familia Mendoza se ha convertido en un símbolo de esperanza para familias que han perdido seres queridos en circunstancias misteriosas. Demuestra que el amor familiar puede trascender incluso las barreras entre la vida y la muerte, y que hay formas de existencia y reunión que van más allá de lo que la mayoría de las personas consideran posible. Cada año, el 19 de octubre, el aniversario de la desaparición original, se realiza una ceremonia especial en la cabaña para honrar tanto a la familia Mendoza como a todas las personas que han encontrado formas extraordinarias de mantener vínculos con sus seres queridos después de la muerte física. La ceremonia es dirigida conjuntamente por Dr. Ramírez y representantes de las comunidades huicholas locales, simbolizando la síntesis de conocimiento científico y sabiduría tradicional que hizo posible la resolución del misterio. Durante estas ceremonias anuales, la familia Mendoza aparece regularmente para saludar a los visitantes, compartir bendiciones y recordar a todos los presentes que el amor verdadero no conoce límites de tiempo, espacio o estado de existencia. Su mensaje es siempre el mismo. Las familias que se aman profundamente encontrarán maneras de permanecer conectadas sin importar las circunstancias aparentemente imposibles que puedan enfrentar. La cabaña en la montaña, que una vez fue el sitio de una desaparición misteriosa y perturbadora, se ha convertido en un lugar de esperanza, healing y celebración de la resistencia extraordinaria del amor familiar frente a cualquier desafío que el universo pueda presentar. Y en las noches claras de octubre, cuando el viento sopla suavemente a través de los pinos de la Sierra Madre Oriental, los habitantes de Real de 14 a veces pueden escuchar el eco distante de risas familiares llevadas por la brisa, recordándoles que algunos misterios tienen finales felices y que el amor verdadero realmente puede conquistar todas las cosas.